pienso que, pues en mi caso particular, yo siempre, como les decía, fui un buen estudiante, pero siempre fui pues, un joven inmaduro. Terminé mi bachillerato a los 15, 16 años. Y aunque el profesor del colegio me motivó mucho, ese año en la policía me confundió un poco. Ya no sabía, después de un año de estar en la policía, de alejarme de los libros, me atrofié como un poquito. Cuando empecé a estudiar física, yo me preguntaba, ¿pero qué voy a hacer realmente? Me gustan las matemáticas, me va bien, me gusta la física, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, en mi caso particular, sí influyeron algunas personas. Rodrigo Henao, el profesor polaco, influyeron mucho en la decisión de estudiar óptica, que es lo que yo hago ahora, trabajo en física óptica. Y finalmente, ya en mi doctorado, conocí a Roberto Torroba, un investigador de Argentina, y él, como decimos, una relación más que de estudiante-alumno, una relación de amistad, él me hizo entender que ese asunto de estudiar una ciencia, más allá de uno adquirir mucho conocimiento, es uno enseñar, ¿cierto? Y hacer realmente aportes que van más allá a lo que se está establecido, y buscar que esos aportes tengan interés y una aplicación, para que no solo tú publiques y quedó ahí, sino que tengas seguidores, los followers que llaman ahora, ¿cierto? Que tú publicas, después ellos publican y te citan, y tú sientes que tu trabajo realmente no solo te enriqueció, porque yo sé mucho, yo soy muy teso, muy bueno por mí, no, le sirve a otras personas, se inspiraron y siguen el camino que uno está recorriendo. Entonces yo sí tuve muchos mentores, por decirlo de alguna forma. En los grados 10º y 11, yo siempre fui un estudiante bueno, muy bueno en matemáticas, pero en 10º y 11 tuve un profesor de física particularmente. Entonces él hacía unos laboratorios, después de los cursos, daba clase un día, el siguiente hacía un laboratorio, y me mostraba que todo lo que uno hacía, todos esos cálculos y esos conceptos físicos, tenían una aplicación real en la naturaleza. Se daban unos experimentos, ¿cierto?, donde él mostraba que eso que uno calculaba, que estaba en el papel, realmente tiene una aplicación práctica y servía para algo. Fue mi profesor durante 10º y 11, y yo siempre tuve la inquietud de estudiar ingeniería. En mi familia nunca, nadie había sido profesional, mis padres estudiaron hasta 3º o 4º de primaria, pero siempre supieron, me decían, estudie, estudiar es importante. Ellos sabían que era importante estudiar. Luego me fue muy bien en física, entonces decidí presentarme a la universidad, a física y a ingeniería, a las dos. Pasé a la universidad, pero justamente me tocó pagar servicio militar. No militar, sino policial, porque ese año, en el 93, empezó de los policías bachilleres, que tienen un bolillito, una boinita y esas cosas. Muy bien, entonces me tocó, en la universidad me guardaron el puesto de estudiante y me fui un año para la policía. Cuando regresé a la universidad, regresé fuera de forma y los primeros exámenes fueron un desastre. Yo decía, ¿qué pasó? Me volví ignorante, estaba fuera de forma, todos sacaban 5, yo sacaba... Pero bueno, dije, no, bueno, fue un año que estuve sin estudiar y me recuperé muy bien, y ahí para adelante, después del primer semestre, me fue muy bien. Y justamente, como en el 4º, 5º semestre, vino un profesor que hizo un doctorado en Argentina, Rodrigo Henao, que fue director del grupo de óptica por mucho tiempo, ahora soy yo, y empezó a dar unas clases selectivas, unos cursos sobre óptica, ¿cierto? Estudiar el comportamiento de la luz y sus propiedades, ¿cierto? Entonces, cuando él empezó, yo empecé a tomar esos cursos selectivos y me pareció muy interesante. Como al año siguiente vino un profesor polaco, Andrzej Kolojewski, y él me daba el curso teórico más el laboratorio. Entonces me mostraba, igual que en el colegio, ¿cierto?, a otro nivel, que todo lo que uno hace, tus cálculos teóricos, las cosas que uno se imagina, tiene una aplicación práctica y real, y tú lo puedes ver en el laboratorio, in situ. Tú calculas, vas, mides y te da igual. El profesor me propuso que hiciera su tesis de pregrado con él. Yo le dije, bueno, en un tema muy específico, pero yo siempre tuve la idea de irme para el exterior, era un sueño. Yo quiero hacer mi doctorado en el exterior y posiblemente quedarme en el exterior. Entonces éramos un grupo de 5 amigos que habíamos trabajado todo el pregrado con unos ahorros y empezamos a aplicar a becas al exterior. Aplicamos 7, 8 becas, éramos 5, ninguna. Eso era el año entre 99 y 2000. En ese tiempo ganar una beca era una odisea. Entonces, deprimidos, no ganamos nada, entonces bueno, sigamos en la maestría. Pero con la misma idea, yo me quiero ir, quiero estar afuera, la experiencia, todo. Siga gastándose los ahorros, muchacho. Y seguía, tampoco.
tenía unas opciones afuera, pero nunca se concretaban, y en el doctorado ya apareció una beca en España. Entonces me oportunidad de irme para España, pero resulta que en España, para poder tener la beca, necesitaba la visa, y en Colombia, para obtener la visa, necesitaba la beca. Entonces finalmente, justo ese año, yo ya estaba matriculado en España, tenía que viajar, pero entonces hay un conflicto, una dualidad ahí muy rara, y me gané una beca de Colciencias. Me quedé, hice el doctorado pues con un profesor de Argentina, Roberto Torroba, y Rodrigo, entre Colombia y Argentina. Yo soy el más nuevo, pues. Yo empecé como profesor en el 2006, tengo 9 años pues de profesor en la Universidad de Antioquia, y hace 3 años soy director del grupo de óptica, ¿cierto? Para uno que tiene tan poca experiencia es complicado este tema de dar sus clases, montar sus cursos, liderar un grupo, ganarse sus proyectos. Pero como a uno le gusta y lo apasiona, ¿cierto? A pesar de que muchas cosas las hace uno en el tiempo libre, sus fines de semana, sus almuerzos y sus noches, sigue uno adelante, ¿cierto? A pesar de todo. Entonces, esto de las ciencias es un tema de pasión y aguante. Si uno no tiene algo de las dos, es casi imposible. A ver, hay que pensar a qué nivel quieres hacer las cosas, ¿cierto? Yo ahora mencionaba que estuve 7 años sin financiación, que en Colombia hay poco dinero para la investigación, que a pesar de eso hay muy buenos grupos, muy buena formación y se hacen cosas de calidad. Pero, si tú tienes un estudiante que es brillante, como dice el profesor Ponce, que tú ves que es sobresaliente, que va más allá de lo que siempre he tenido como estudiantes, y tú crees que ese estudiante puede lograr cosas muy importantes, entonces tú te preguntas, ¿lo dejo aquí o lo mando para afuera? Si yo sé que ese estudiante puede hacer cosas significativas en la ciencia, entonces bueno, lo dejo aquí, listo. 2 cursos en pregrado, 2 en posgrado, 3 comités, y el fin de semana haga investigación, como lo hacemos nosotros. O lo mando para un centro donde está con gente muy importante, trabajando 12 horas diarias, solo pensando en el problema, con todos los recursos que necesita para ir a los congresos que quiera alrededor del año, ¿cierto? Esos casos excepcionales es lo que le entendía al profesor Ponce, que él piensa. Y en cierto modo él tiene razón. ¿Por qué? Porque a nivel local sería muy complicado que el estudiante pueda alcanzar eso. Eso en cuanto a eso, pero el estudiante promedio bueno, yo sigo insistiendo, ese sí se puede quedar en Colombia. Como les digo, los estudiantes colombianos a nivel internacional son muy bien recibidos. El colombiano llega, consigue becas de doctorado, nos hace quedar muy bien. ¿Qué hay que hacer aquí en Colombia? Algo muy simple. Son políticas de Estado alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si en Colombia no tenemos políticas de Estado, ¿cierto? Como dice el profesor Ponce, que definan tanto por ciento del Producto Interno Bruto va para ciencia y tecnología. Nunca podremos alcanzar avances muy grandes. ¿Por qué? Porque un gobierno dice, listo, le damos el 3%. Pero como no es política de Estado, el que sigue dice, no, ¿cuál 3%? 0.001%. Y lo que alcanzaste creciendo, después vuelves para abajo, estás oscilando. Momentos muy buenos, momentos muy malos, y en promedio no ganas mucho. Entonces, lo que necesitas ese país es políticas de Estado, que haya financiación independientemente del jefe de turno, de los gustos o amistades o conveniencias. Eso es lo que necesitamos. Y ya con políticas de Estado y con recursos, se vienen los buenos investigadores, los que están acá tienen más estudiantes, mejores laboratorios y todo va para arriba. Yo el año pasado fui invitado a 5 congresos internacionales como expositor y cada conferencia era 1 hora, ¿cierto? 1 hora hablando en inglés y respondiendo a la gente que sabe del asunto en inglés, ¿cierto? Por muchas razones yo no pude estudiar inglés hasta el doctorado, entonces yo qué hice, unos cursitos en el Colombo, entonces me decían, ¿hablas inglés? No, me defiendo. Me defiendo significa no sé absolutamente nada de inglés. Cuando alguien pide una hamburguesa en un restaurante no sabe inglés, sabe pedir una hamburguesa pero no sabe inglés. Cuando tú vas afuera, a un lugar que ya hablan inglés nativo, te das cuenta que eres un ignorante. Entonces, para mí la primera barrera afuera es el idioma. Entonces, el consejo para todos, el que estudie desde derecho hasta física, química, es el idioma. No es lo mismo entenderse con los colegas en un inglés fluido que en un inglés que yo me defiendo. Entonces, la primera barrera es el idioma. Si tú vas con el idioma, vas ganando mucho, ¿cierto? Esa es una barrera muy dura. Segundo, la formación. Si tienes una buena formación, ¿cierto? Lo del inglés es muy duro, pero te ayuda un poquito a bajarle la cosa. Lo que yo he visto en muchos centros alrededor del mundo es que los colombianos
en general tenemos una característica, en general, somos muy trabajadores, ¿cierto? El colombiano, si le toca trabajar 15 horas, trabaja 15. Si le toca el sábado y el domingo, trabaja 15. Hay que ver un italiano en domingo en el centro de investigaciones 10 horas, o hay que verlo, ¿cierto? Mientras que todos los inmigrantes estamos allá trabajando 12 horas. Entonces, para mí una barrera grande en la ciencia es el idioma. Yo me defiendo, doy mi conferencia, hago mis preguntas, hago mis pasantías, pero para una persona que llega a hacer un doctorado directamente en un idioma como el inglés, por ejemplo, que es un idioma internacional, es complicado. Si uno va ganando con el idioma, gana mucho. Y segundo, como les digo, la formación. Si uno no lleva la formación, como decía la doctora, está débil en ciertas áreas, o le toca antes de irse fortalecerlas, o ir allá y luchar no solo con el idioma, sino con las deficiencias en la formación. Entonces es un tema ahí complicado. Te da muchas oportunidades, conocer lugares, conocer gente, de irte o quedarte, ¿cierto? Como digo yo a mis estudiantes les doy la oportunidad de quedarse o de irse, pero tengo que ser honesto con los estudiantes, ¿cierto? La honestidad es decirle, mire, afuera las condiciones son estas, que indiscutiblemente son muy superiores a las actuales en Colombia. Entonces yo no puedo a un estudiante decirle, no salga, que es que hace frío, el inglés es muy difícil, quédese en mi laboratorio, porque yo sé que es bueno y me va a producir mucho a mí. Sería muy egoísta. Es más sensato decirle, mire, afuera tiene usted esas posibilidades, y usted tiene las capacidades. Quiere quedarse, quédese, pero si quiere, allá le va a ir mejor. Entonces es una cosa como de honestidad. ¿Cómo detecto yo un estudiante bueno? Hombre, yo pienso que para ser un investigador tiene que ser un poco obsesivo, ¿cierto? Yo estaba el año pasado en Italia, en Venecia, por allá paseando, y yo estaba pensando también en comprar unos objeticos por allá en Murano, en la isla, para hacer un experimento. ¿Cierto? Entonces cuando el estudiante llega el lunes y me dice, profe, tiene ideas nuevas, ¿cierto? Yo digo, además de que es un estudiante muy brillante, como todos son brillantes, está muy motivado y tiene esa capacidad de estar siempre pensando en los problemas. Así detecto un estudiante bueno, porque como les decía, todos tienen las capacidades, unas capacidades, pero hay otros que tienen mucho más interés. Entonces yo pienso que es una cosa de honestidad de uno como profesor, ¿cierto? Para mí es mucho mejor, para mí, dejar un estudiante bueno, el que tengo en mi laboratorio, porque yo habría hecho el doble de las cosas que he hecho, porque yo después de mis clases y mi atención no tengo tiempo de irme para el laboratorio, pero es muy deshonesto de mi parte decirle al estudiante, no, quédate, si en Oxford tiene todas las capacidades, tiene un laboratorio que es como $20 millones le están dando anualmente, y yo en mi laboratorio tengo 100 millones para este año y mucho. Entonces es una cosa de honestidad y decisión, el estudiante puede haber quedado, decir, no quiero, yo tengo mi familia, como decía por acá el profesor, me quiero quedar en Colombia, sé que es difícil, pero yo no puedo taparle la verdad porque es deshonesto. Entonces, ¿cómo detecta un estudiante bueno? Aquí sí todos son muy buenos académicamente, es ese interés, esa capacidad de hacerse preguntas y también de hallar respuestas. De que yo le doy un problema y el muchacho a los 8 días tiene por lo menos una propuesta de solución. No que pensaste, no profe, no tuve tiempo. Entonces hay muchas cosas que lo hacen bueno para la investigación, no lo hace malo, ni mal académico, ni una persona que no piensa o que no es inteligente, sino que hay actitudes y aptitudes que lo hacen válido para hacer investigación. ¿Y cómo la detecta uno? Le tira problemas, el muchacho viene y te hace preguntas como este profesor que nunca te hicieron y que te tienes que sentar toda una noche a leer a ver si le puedes responder al estudiante o no le puedes responder. O una tarea que le tiraste a un estudiante y se demoró 6 meses, este viene en 8 días y tiene la solución. Entonces hay muchas formas de detectarlo, ¿cierto? Y no es por falta de inteligencia, sino, digo yo, de interés y motivación. Me preocupa mucho las modas, ¿cierto? Entonces, estamos en Colombia, entonces la moda de la innovación. Entonces llegó la moda de la innovación. Yo le he preguntado a 20 expertos en la materia y los 20 me han dicho cosas diferentes. Desde canadienses hasta italianos que son profesores no saben qué es innovación. Pero bueno, llega la palabra innovación a Colombia. Llegó, entonces, todos quieren hacer innovación. Nadie sabe qué es ni los expertos, pero queremos hacer innovación. Entonces todo el mundo se aboca a hacer cosas que pueda vender y que den rédito y cosas de ese estilo. Si yo no tengo una ciencia básica que me soporte lo que yo quiera hacer, ¿cómo voy a hacer innovación? ¿Cierto? Hay una base que es la ciencia básica, ¿cierto? Donde tú estudias los fenómenos, el comportamiento y como decían los profesores, eso tarde que temprano te sirve para resolver un problema, pero si tú quieres solamente hacer innovación y no tienes base de investigación, nunca lo vas a lograr. Entonces esas modelitas que llegan, una palabrita, entonces todos, no, innovación, meternos en innovación, y querer que todo el mundo se meta en el tren de la innovación es acabar la investigación. Porque si a mí me obligan a hacer innovación, no tengo tiempo de hacer una investigación básica, que es la que en un futuro servirá para hacer la innovación. Entonces, conclusión, se necesita un proceso completo de ciencia básica, ¿cierto? Física experimental, ciencias teóricas experimentales, y luego alguien que haga la innovación. Pero apuntar solo a una cosa
grave error a un solo tema si finalmente todo está conectado. El cambio climático, la respuesta puede estar en un laboratorio de física, de química o de biología. Si no está nadie trabajando ahí, ¿cuándo vamos a resolver el problema? Con retórica o hablando que yo soy innovación, eso no funciona. Todo indica, los indicadores muestran que ha crecido en calidad y cantidad. Y lo que dice el profesor Ponce es muy cierto. Uno como investigador en ciencias exactas sabe la calidad de su trabajo. Hay muchas formas de medirlo, más allá de que me gusta mucho, lo quiero como un hijo, y esas cosas. Hay factores que miden realmente, objetivamente, la calidad del trabajo. Entonces, si no tengo un trabajo de esos, ¿para qué me presento? Porque es un trámite largo, se hacerle perder tiempo a la fundación, a los evaluadores no tiene mucho sentido. Algún punto que sí quiero mencionar es que además de todo ese crecimiento a nivel nacional, por fuera hay muchos investigadores. Conozco muchos investigadores en ciencias exactas, sobre todo, muy bien formados, con 2, 3, 4, 5 postdoctorados, que quieren regresar a Colombia, ¿cierto? Problemas. No hay un sistema en ciencia que pueda absorber todos esos investigadores que vienen de afuera. Si pudiéramos traer a esa gente muy calificada y con ganas de venir a aportar, el sistema sería muchas veces mejor. Entonces, creo que eso sí es algo para pensar. Es que hemos crecido mucho, seguimos creciendo, pero para poder crecer a un nivel competitivo a nivel internacional y sostenernos en el tiempo hay que mejorar la financiación en ciencia y tecnología y traer a esa gente que es muy bien formada y está dispuesta a venir a aportar. Entonces creo que es un factor que muchas veces se nos olvida y es toda esa gente que está afuera, ahí orbitando, queriendo regresar, pero en las universidades hay pocas plazas de investigación y no hay un sistema que contrate investigadores, que finalmente yo soy como el profesor Ponce y el profesor, somos profesores universitarios y hacemos investigación como algo adicional a nuestra tarea docente. Entonces creo que hay muchos factores que influyen, pero esto sí puede mejorar mucho más.